Bienvenidos a Iterando Más, un canal en donde analizamos la solución a problemas de programación con un enfoque en el pensamiento computacional. El día de hoy analizaremos la estructura algorítmica selectiva simple usando como herramienta el lenguaje de programación Python. En la descripción del video encontrará el índice a través del cual podrá dirigirse a cada sección en particular. En la descripción también encontrará el enlace de donde podrá descargar el algoritmo analizado en este video. El paradigma imperativo es uno de los paradigmas de programación más antiguos en el mundo de la computación. Este paradigma guarda una estrecha relación con la arquitectura de la computadora, basándose principalmente en la arquitectura de von Neumann. En esta arquitectura, los datos y programas se almacenan en una memoria a través de la cual se accede desde la unidad de control ejecutando las instrucciones una a una de forma secuencial. En la programación imperativa se utilizan variables para representar a los datos en la memoria dentro de un programa y se caracteriza por realizar cálculos cambiando el estado de las variables de un programa a través de operaciones de asignación que se ejecutan paso a paso. El flujo es, pues, la secuencia en que se ejecutan las instrucciones en un algoritmo. Las instrucciones que conforman el algoritmo siguen una secuencia. Esta secuencia indica el orden en que se ejecutará cada instrucción. Se ejecuta una instrucción a la vez y de forma consecutiva. El control de flujo permitirá cambiar el orden de ejecución de las instrucciones de un algoritmo. Es determinante para lo que se conoce como lógica de programación. Las estructuras de control de flujo son las estructuras que disponemos en el diseño algorítmico. Estas permiten gestionar el orden de ejecución de las instrucciones. Podemos clasificarlas en dos grupos: la estructura algorítmica selectiva o condicional y la estructura algorítmica iterativa o repetitiva. En el video de hoy analizaremos una de las estructuras algorítmicas selectivas, la selectiva simple. Las estructuras algorítmicas selectivas permiten que los algoritmos ejecuten un conjunto de instrucciones si es que se cumple determinada condición. La condición suele estar expresada usando lógica proposicional, es decir, una expresión cuyo valor es verdad o falsedad. Las estructuras algorítmicas selectivas las utilizamos cuando en nuestros algoritmos necesitamos tomar decisiones. La decisión a tomar será determinar si es necesario ejecutar o no un conjunto de instrucciones. Analizaremos en este video todo lo necesario para comprender, desde el punto de vista del pensamiento computacional, la estructura algorítmica selectiva simple en Python. Para esto, estructuraremos la presentación en definición de la selectiva simple, representación en diagrama de flujo, ejemplo de uso en diagrama de flujo, representación en Python, ejemplo de uso en Python. La estructura algorítmica selectiva simple permite ejecutar un conjunto de instrucciones si y solo si se cumple determinada condición. Si la condición no se cumple, el conjunto de instrucciones no se ejecuta. Como ya comentamos anteriormente, la condición es una expresión que contiene el valor de una expresión lógica. En el caso de Python, el resultado de una expresión lógica solamente puede contener el valor de true o false. Es muy común que las condiciones contengan operadores relacionales. Esto pues, los operadores relacionales permiten comparar dos valores. En el caso de Python, el resultado de aplicar un operador relacional a dos valores retorna true si es que la comparación se cumple o false si es que la comparación no se cumple. Y suele ser también bastante común que las expresiones lógicas sean expresiones compuestas usando operaciones lógicas. Entre las principales operaciones lógicas podemos mencionar la negación, la conjunción
y la disyunción. A continuación, mostramos la representación de la estructura selectiva simple en diagrama de flujo. Para la presentación de los diagramas de flujo, se ha usado la notación de la herramienta PCInt. En esta representación, el flujo se especifica mediante una flecha que indica el camino a través del cual se ejecutan las instrucciones. El flujo normalmente se dirige de arriba hacia abajo de forma secuencial. La selectiva simple permite alterar dicho flujo. Como habíamos comentado anteriormente, la selectiva simple permite que se ejecute un bloque de instrucciones si se cumple determinada condición. Pero, ¿cómo representamos a dicha condición en el diagrama de flujo? Pues a través de un rombo. La condición se coloca dentro del rombo. Como la condición es una expresión lógica, solo puede tener dos valores, verdadero o falso. Por este motivo, se diseñan dos caminos, uno a la izquierda del rombo, etiquetado con F, y otro a la derecha del rombo, etiquetado con V. Si la condición es verdadera, el flujo se dirige hacia la derecha, a través de la rama etiquetada con V. Si la condición es falsa, el flujo se dirige hacia la izquierda usando la rama etiquetada con F. Luego, se asocia un conjunto de instrucciones a la rama etiquetada con V. Como el flujo en un algoritmo es secuencial, este conjunto de instrucciones se ejecutará solamente si la condición es verdadera. Si la condición de la selectiva se evalúa con falso, no se ejecuta ninguna instrucción. La estructura algorítmica selectiva simple se usa cuando se desea realizar algún cálculo u operación, cuando se tiene una situación específica, no haciendo nada en particular en las otras situaciones, como por ejemplo en la función valor absoluto. El valor absoluto de un número se puede definir como la distancia desde 0 hasta dicho número en una recta numérica. Matemáticamente, se puede expresar como x si es que x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Como se puede notar, si el número es mayor o igual a 0, el valor absoluto es igual al mismo número, pero si el número es negativo, el valor absoluto se obtiene multiplicando el valor del número por menos 1. Este es un ejemplo típico de uso de una selectiva simple, pues dada una condición, se realiza un cálculo si dicha condición es verdadera. Si la condición es falsa, no es necesario hacer nada. En este caso, la condición es x menor que 0, y el cálculo a realizar es multiplicar el número por menos 1. Por ejemplo, si se leyera el número menos 4, como menos 4 es menor que 0, la condición de la selectiva se cumple. Por lo tanto, el flujo se dirige hacia la derecha y se ejecuta la instrucción que multiplica menos 4 por menos 1, lo que resulta en 4. Una vez que se finaliza el bloque de instrucciones, el algoritmo continúa y se imprime el valor almacenado en la variable x, que es el valor de 4, que corresponde justamente con el valor absoluto. Si se leyera el número 3, como 3 es mayor que 0, la condición de la selectiva no se cumple. Por lo tanto, el flujo se dirige hacia la izquierda y se finaliza la instrucción selectiva. El algoritmo continúa y se imprime el valor almacenado en la variable x, que es el valor de 3, que corresponde con el valor absoluto. A continuación, presentamos la instrucción selectiva simple en Python. Se implementa mediante la instrucción if, como en la mayoría de los lenguajes de programación. La condición va inmediatamente después del if. En relación a la condición, esta deberá ser una expresión que retorne un valor lógico, recordando que Python implementa como tipo de dato primitivo el bool. El tipo de dato bool
puede contener únicamente dos valores, true o false. Al finalizar la condición, deben colocarse 2 puntos. Además, Python se caracteriza por no usar un símbolo para delimitar el bloque de instrucciones de la selectiva. Este lenguaje reconoce el bloque dentro del if debido a la indentación o sangría de las instrucciones. Veamos otra situación en donde se puede aplicar una selectiva simple para reconocer un valor. Cada una de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, poseen una frecuencia en Hz. Por ejemplo, la nota do posee la frecuencia de 261.63 Hz en la primera octava. Re posee la frecuencia de 293.66 Hz, también en la primera octava. En particular, la nota la en la primera octava se define con 440 Hz. Se desea elaborar un algoritmo que lea una frecuencia y reconozca la nota la. En caso la reconozca, deberá imprimir el carácter A, que corresponde con la nota la en el sistema de notación musical anglosajón. Para la lectura de datos en Python, usaremos la función input. Esta función retorna una cadena de caracteres, por lo que para poder obtener el valor leído como número, usamos la función float. La cadena de caracteres que se escribe en la función input es un mensaje que se presentará al usuario antes de que se realice la lectura. La variable que almacenará el número real la hemos identificado con el nombre frecuencia. Esta variable almacenará la referencia al valor leído. A diferencia de ANSI C y Java, en Python no es necesario que declaremos las variables antes de su uso. Además, no es necesario indicarle el tipo de dato. Python le asignará un tipo de dato a la referencia de acuerdo al valor que contiene. Luego de realizar la lectura de la frecuencia, se debe reconocer si dicha frecuencia pertenece a la nota la. Para esto, se utiliza una instrucción selectiva simple. Para la condición, usaremos un operador relacional que permitirá comparar si la frecuencia leída corresponde a 440 Hz. Usamos para ello el operador igual, que retorna true si los operandos que se comparan son iguales. Es muy común, sobre todo para los que están iniciando en el mundo de la programación en Python, confundirlo con el operador de asignación igual. Python emitirá un mensaje de error en caso intente usar el operador de asignación en la condición de la selectiva simple. Si la condición se cumple, se imprime el carácter A. Gracias por ver este video. Hemos analizado al detalle la estructura algorítmica selectiva simple. Esperamos que te haya gustado este video. En este canal encontrarás además videos en donde analizamos las otras estructuras algorítmicas selectivas. Si te ha gustado el contenido de este video, te invitamos a que te suscribas a este canal.